sido ya aprobada, pero sigue con la polémica, porque sin duda que es una afectación para los trabajadores de México que están afiliados a ese instituto. Después de la participación del licenciado Pepe Olvera, el presidente de nuestro partido hablará sobre temas locales, particularmente sobre la gran problemática que existe sobre los maestros y la falta de pagos, la etapa crítica que está ya vigente en la Universidad Autónoma de Zacatecas y otros temas de relevancia local. Y después de su presentación, como ustedes saben, iniciamos las preguntas y respuestas. Vamos a comenzar, compañeros. Muy buenos días otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Tiene la voz señor delegado general del Centro del PRI. Muchas gracias, apreciado José Guadalupe. Amigas y amigos de los medios, buenos días. Agradecer la presencia de todas y de todos ustedes. Yo quiero iniciar destacando que no es nuestro propósito lograr con este tipo de eventos cumplir con un objetivo testimonial. Queremos que, por conducto de ustedes, la opinión pública, el pueblo de Zacatecas, conozca lo que está marchando mal en este país. En 1972, un gobierno priista fundó el Infonavit. Esta institución se creó con el propósito de dar cumplimiento a un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos, que es el de contar con una vivienda digna. Y este organismo se creó precisamente para facilitar la obtención de créditos y de fincas, de casas, de habitación para los trabajadores, pero sobre todo para los trabajadores de salario mínimo. Ese fue el propósito, ese fue el espíritu del Infonavit. Y a lo largo de mucho tiempo ha cumplido cabalmente con ese cometido. Sin embargo, no ha estado exenta esta institución de problemas de corrupción por la condición humana, no por el propósito de la institución o por la debilidad de la institución. Pero aunado a eso, nos preocupa sobremanera que recientemente el gobierno de Morena envía una iniciativa de ley con el propósito de modificar la estructura orgánica del Infonavit. Pero además de eso, para facultarlo en que pueda disponer del ahorro de vivienda, que está considerado en las afores de los trabajadores, para que pueda administrarlo a su juicio una cantidad que supera los 2.4 billones de pesos. Hay varias cosas que nos preocupan. Eso nos dice también que regresan a la práctica de Andrés Manuel de echar mano de todos los recursos habidos y por haber, sin importar su origen y sin importar el sacrificio con el que se han construido y se han ahorrado esos recursos. ¿Que no tiene recursos el gobierno federal para financiar las viviendas de los trabajadores? Pues no, tiene que echar mano de los ahorros de los trabajadores. No es dinero del gobierno. No, ese dinero no es, esos recursos no son ahorros del gobierno, son ahorros de los trabajadores. Entonces, lo autoriza para que puedan disponer de esos 2.4 billones de pesos. Luego, otro error. Plantean la creación de un organismo, de una institución inmobiliaria para la construcción de las casas habitación. Y bueno, pues una institución, una sociedad que no sabemos qué tipo de sociedades, pero está enmarcada en las sociedades mercantiles.
no es una institución pública, no es una paraestatal, está enmarcada en las sociedades mercantiles. Es decir, como si fueran a buscar fines de lucro. Otro error. ¿De qué se trata? ¿Por qué no crear una institución sin fines de lucro? Una empresa paraestatal. Y aquí yo vuelvo a insistir, no es que estemos, o yo en lo personal esté en contra del modelo de instituciones de corte social, o de corte socialista, o de corte comunista, como le quieran llamar. No ese es el propósito. La realidad es que en este país, lamentablemente, las empresas que ha operado el gobierno siempre han fracasado, con excepción de 2 o 3 que han salido con números negros. Todas las demás instituciones, todas las demás empresas que opera el gobierno resultan un fracaso, porque no tenemos el espíritu colectivo para cuidar los recursos sociales. Y lamentablemente tenemos una distorsión en nuestra formación con respecto a eso. Las personas que llegan a esas instituciones llegan a ver que se roban, ¿no? Porque si no son tontos. Al cabo, es dinero del gobierno. No es dinero del gobierno, es dinero de los ciudadanos, de los recursos fiscales, de lo que producimos los mexicanos. Pero hay gente que piensa así, lamentablemente. Uno de los orígenes de la corrupción es esa distorsión en la responsabilidad pública para administrar ese tipo de recursos. En otros países a lo mejor ha funcionado, en México no, En México no. Y por eso lo que critican tanto de medidas en los gobiernos de Salinas, en los gobiernos neoliberales, el haber desaparecido o vendido 160 empresas que eran propiedad del Estado. No vamos a discutir aquí si favorecieron amigos. Vamos a discutir aquí la ineficiencia del gobierno, de los operadores del gobierno, para manejar ese tipo de empresas que son proclives a caer en la corrupción. Ese es el problema. Y ahora van a crear una inmobiliaria para construir vivienda. ¿Por qué no dejar que los propios trabajadores, con su crédito, puedan comprar la finca, puedan comprar la casa donde ellos quieran, con el constructor que ellos quieran? Que las modificaciones a su finca las hagan ellos, como se está haciendo actualmente. No, ahora quieren que el Infonavit, a través de esa inmobiliaria, sea quien resuelva el problema de vivienda de los trabajadores. Esto realmente es lamentable. Yo no sé, hago un llamado a la clase trabajadora para que revisen y para que impidan esto. Pero por si fuera poco, en esta reforma que han realizado estos señores de Morena, desvinculan al Infonavit de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué la desvinculan? Porque le quitan su autoridad como una entidad financiera y fiduciaria al Infonavit. Entonces va a gobernar sola con la pura Asamblea General, donde por supuesto los representantes del gobierno pretenden que sean mayoría, más que los representantes de los trabajadores y los representantes de los patrones. Creo que al final del día quedaron iguales. Pero fíjense nada más, ¿cuál es la intención de que ahora entre el Infonavit y la Secretaría de Hacienda sean las instituciones que normen la vida financiera y fiduciaria de los créditos que pueda dar el Infonavit? Pues está claro que están haciendo un andamiaje para la corrupción. Eso es lo grave. Y lo están haciendo con los recursos de los trabajadores, los ahorros de los trabajadores. No estamos ni estaremos de acuerdo nunca en este tipo de medidas, que son a todas luces medidas fascistas, aunque les moleste la palabra. Gracias por su atención.